En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué hacemos?». Él contestó: «El que tenga 2 túnicas, que se las reparta al que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga». El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Os dije el domingo pasado que la Iglesia, con sabiduría, en el Adviento dedica siempre 2 domingos a meditar sobre la figura de Juan Bautista. Este es el segundo domingo que meditamos sobre ella. La semana pasada veíamos a Juan invitándonos a evangelizar, a preparar el camino y a predicar en el desierto. Os hablaba de eso. Y ahora, más bien, cómo tenemos que hacer esa predicación, cómo tenemos que hacer esa evangelización. Por eso el Evangelio empieza con una pregunta que le hacen a Juan: ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Queremos evangelizar en el desierto, en ese desierto externo acosador que vivimos, de este mundo súper secularizado, o en el desierto interno en que a veces se convierte la propia Iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de entrar a dar respuesta a esta pregunta, una introducción. Hace ya mucho tiempo que nos dimos cuenta, por lo menos algunos, de que la primera batalla contra esa secularización se libra en el lenguaje. La batalla del lenguaje la hemos perdido, la estamos perdiendo y no deberíamos haberla perdido. No solamente en el tema religioso, la batalla, no digo del idioma, sino del lenguaje, que es distinto. Es decir, del uso que damos a las palabras o de las palabras que empleamos. La batalla del lenguaje la estamos perdiendo también, por ejemplo, en el campo nacional, es decir, en el campo de España. Se habla, algunos hablan de Estado, y no hablan de patria, por ejemplo. Pero en el campo de la Iglesia hemos perdido la batalla del lenguaje cuando, os lo he dicho ya varias veces, nosotros no hablamos de esperanza, sino que hablamos de optimismo. Ya os he dicho varias veces, un católico no es optimista, un católico no es pesimista. Eso son valoraciones humanas. Tienes optimismo porque la bolsa sube, la bolsa baja, este gobernante hace esto, lo otro. Bueno, son motivos humanos. Un católico es una persona esperanzada. La esperanza es distinta del optimismo y, por supuesto, distinta del pesimismo. Nuestra esperanza, que es nuestra forma de afrontar el futuro, nuestra esperanza está puesta en Dios. Del mismo modo, estamos utilizando dentro de la Iglesia también una palabra que no es nuestra, que es un concepto que no es nuestro, perdiendo en la batalla del lenguaje. Me refiero a la palabra solidaridad. Es una palabra hermosa, refleja una virtud humana muy bella y me alegraría muchísimo que todos los hombres del mundo fueran solidarios. Ahora, época de Navidad, vivimos el bombardeo tradicional, más tradicional ya que los belenes, de los anuncios solidarios, con más o menos famosos saliendo o con más o menos escenas terribles de personas que en una parte u otra del mundo pasan mucha necesidad. Se nos exhorta a la solidaridad. Repito, virtud maravillosa, y las personas que son solidarias son personas excelentes. No tengo absolutamente nada en contra, y ojalá que hubiera más solidaridad y más personas solidarias. Pero no es lo nuestro. Lo nuestro es la caridad, que es distinto. Lo mismo que lo nuestro no es el optimismo, sino la esperanza. Lo nuestro no es la solidaridad, sino la caridad. ¿Y qué diferencia hay entre solidaridad y caridad? La solidaridad está basada en las necesidades del otro, por ejemplo, y también está basada en tu sensibilidad, en la sensibilidad que tú tienes ante esas necesidades. Eres una persona con un gran sentido humanitario,
te duele ver los niños que no tienen para comer en África, te duele ver las víctimas de un terremoto, lo que sea, ¿no? La situación espantosa de Venezuela, te duele ver un problema. Hay personas con una gran humanidad que le duele mucho y otras personas pues que francamente se encoge de hombros y dicen no va conmigo. Bueno, pero incluso las personas más solidarias, más humanitarias, con más corazón, tienen también sus límites. Llega un momento en el cual has hecho ya te quedas tranquilo o has dado un poquito o no quieres dar más. Hace muchos años, cuando nosotros, los franciscanos de María, empezamos enseguida a ir a trabajar a centros de la Iglesia como voluntarios. Desde el principio lo hemos hecho. Y mi sorpresa fue que en esos centros, de monjas, la mayoría de ellos, nos decían que no querían voluntarios. ¿Y por qué no quieren ustedes voluntarios? Y nos dieron una explicación. Ustedes, en general, no son serios, no nos conocían a nosotros, en general. ¿Por qué? Porque un día tengo 20 voluntarios y otro día no tengo ninguno. Y a los ancianos que tengo aquí o a los niños que tengo aquí tengo que darles de comer cada día y tengo que atenderles cada día. Y entonces si resulta que un día no sé qué hacer con los que vienen y otro día resulta que no tengo a nadie, y pues tengo un problema. Prefiero, si a usted no le importa, que me dé dinero y yo contrato a 2 o 3, que esos los tengo fijos. Por dinero vas y por solidaridad vas o no vas. Depende del día, depende de si es fin de semana, de si es un puente, de si el cuerpo te lo pide. Hoy el cuerpo te pide pobre y vas. Y hoy el cuerpo no te pide pobre y no vas. Pero el pobre está siempre ahí. Quiero decir, repito, no toméis esto como una crítica a las personas solidarias. Ojalá que hubiera muchísimos más y que es una virtud maravillosa. Pero la caridad es otra cosa. Dicho esto, ahora vamos a hablar de lo que dice el Evangelio. Le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y San Juan Bautista contesta, la caridad. Y da ejemplos. El que tiene comida, que la reparta. El que tiene ropa, que la reparta. Y también el cumplimiento de las obligaciones. A los publicanos, los recaudadores de impuestos, no recaudéis más de la cuenta para quedároslos. A los militares, tenéis armas, no hagáis extorsión con las armas. Cumple con tu deber y ayuda a las personas necesitadas. Ayudar o cumplir con el deber en muchas ocasiones siempre es difícil. Os decía la semana pasada, predicar en el desierto es muy difícil, siempre lo ha sido. Cuanto más difícil es lo que sea, cumplir tu obligación, dar una limosna, mantener tus votos matrimoniales o tus votos sacerdotales, cuanto más difícil es, más motivación tienes que tener. No es que sea imposible, es que tienes que tener más motivos, más fuerza para hacerlo. San Juan Pablo II decía, hablando del tiempo presente, decía, el mundo de hoy tiene que subir, los hombres de hoy tienen que subir una montaña. Y hay la tentación de dinamitar la montaña y reducirla a cenizas. Pero la otra solución es hacer fuerte a los hombres para que tengan buenas piernas de alpinista y logren escalar la montaña. Es decir, si tú tienes una situación difícil, o ves ante ti una situación difícil, la tuya o la del otro, de lo que se trata es de tener motivaciones, más motivaciones. Cuantas más, no es que te será más fácil, sino que tendrás más fuerzas para hacerlo. Y esa es la diferencia entre caridad y solidaridad. La diferencia está en la motivación. La solidaridad actúa en función del sentimiento. Me apetece, no me apetece. El sentimiento es cambiante, es como aquel fragmento de la ópera, pero aplicado no a la mujer, sino al sentimiento. La donna è mobile, qual fior al vento. No, la donna no sé si será mobile, qual fior al vento. El sentimiento es mobile, qual fior al vento. Un día te comes el mundo por esa persona y al día siguiente estás divorciándote de ella. No al día siguiente, pero al cabo de un tiempo. Es decir, amores intensísimos después terminan en odios también muy intensos. El sentimiento es voluble y es voluble por definición. Tenemos que arraigarlo y ahí está la caridad. Es decir, yo cuando me planteo cumplir con mi deber o aceptar los problemas de mi vida o ayudar a una persona, tengo un sentimiento, soy un ser humano igual que cualquiera. Y a lo mejor mi nivel humanitario es elevado. Bueno, quizá no tanto como otros y quizá más que el de otros. Pero no me lo planteo desde esa perspectiva. Me lo planteo siempre diciendo, ¿con quién tengo la deuda? Con esa persona, pero si no la conozco. Con aquel que vive en otro país, no sé quién es. ¿Con quién tengo la deuda? Con Cristo. Es con Cristo con quien tengo la deuda. Esto es la caridad. Señor, yo tengo que hacer esto por ti. Si quitamos la motivación religiosa,
de nuestras acciones, de las acciones corrientes, cumplir tus obligaciones, o de las acciones extraordinarias, dar limosna, estar al lado de una persona que lo necesita, defender al que no tiene voz. Si quitamos la motivación religiosa, no solo nos quedamos al nivel de los demás, es que nos quedamos al nivel de los demás en todos los sentidos, es decir, en lo peor también que a veces tienen los demás, es decir, en lo peor que tenemos nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos la motivación religiosa, por ti, Jesús, es por ti que hago las cosas, es por agradecimiento a ti, porque tú has dado la vida por mí, tú me has abierto las puertas del cielo, tú has perdonado mis pecados, tú todos los días me miras con misericordia y con ternura. Señor, yo quiero hacer las cosas por ti. ¿Qué me apetece? Pues mejor, más fácil. Que no me apetece, hoy no tengo un buen día, hoy por ejemplo no iría a trabajar, hoy a lo mejor robaría un poquito, hoy diría una mentirita, hoy, Señor, por ti no lo puedo hacer, por amor a ti, por agradecimiento a ti, suprimiendo la motivación religiosa, que es el gran bombardeo que llevamos desde hace décadas padeciendo. Suprimiendo la motivación religiosa, lo que hacemos es dejar a la persona a expensas exclusivamente de sus sentimientos, o dicho de otra forma, de sus instintos. Y sale lo que sale. En alguna persona no estará mal y en otra persona que está francamente muy mal. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Con la caridad. Con la caridad, no con la solidaridad. Evangelizamos con la caridad. Y la caridad significa obras de amor, obras con motivación, obras por Cristo, porque tengo una deuda con Cristo que nace en Belén, que muere en la cruz, que resucita por mí. Obras por Cristo. Y esto genera no solamente un testimonio que fue la raíz de la expansión del cristianismo, cuando San Lucas, más o menos en el año 62, 63, empieza a escribir su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, antes de la muerte de San Pablo, estando en Roma, cuando empieza a escribe no solo el Evangelio, sino escribe los Hechos a petición de los fieles de Roma, y empieza a escribir y empieza a dar testimonio de lo que está ocurriendo, los Hechos de los Apóstoles. Y hay un momento en que él cuenta por qué las numerosas conversiones, y dice que aquellos paganos, que no eran seguramente mala gente, pagano no significa ateo, los nuestros son peores que aquellos. Aquellos creyentes en Júpiter o en Zeus griego o en los dioses de Egipto, aquellos creyentes en otros dioses no tenían la caridad. Oye, tendrían también su solidaridad, no iban a ser todos malísimos, que eran seres humanos, tendrían solidaridad, no tenían caridad, porque la caridad era por Cristo. Solidaridad tendrían, la que tuvieran, pero caridad no tenían, porque era por Cristo. Y dice San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que se convertían los paganos admirados de la caridad de los cristianos y decían de ellos: mirad cómo se aman, mirad cómo se aman, con obras concretas. Y cuenta, este tenía un campo, lo vendió y se lo dio a San Pedro para que San Pedro pudiera costear los gastos de la evangelización o repartirlo a los pobres. Es decir, el por Cristo atraía, sorprendía y generaba la causa de la evangelización. La gente se convertía porque veía el testimonio de la caridad. La caridad es siempre como una bomba atómica, la más potente bomba atómica. La bomba atómica, ya sabéis, la primera bomba atómica se hizo por la fisión nuclear, es decir, se rompe el núcleo y ese núcleo genera una energía que rompe otro núcleo y al final la fisión, la energía generada por la ruptura de tantos núcleos genera esa espantosa, mortecina potencia que es la bomba atómica. Es igual la caridad, es otro tipo de bomba atómica. Tú te pones a hacer el bien y generas a tu lado bien. No sé si recordáis una película hace unos años que se llamaba Cadena de Favores, una preciosa película. Tú haces el bien y generas el bien, lo mismo que haces el mal y generas el mal. San Juan de la Cruz decía: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Que a lo mejor no se cumple siempre, porque pones amor y recibes patadas. Pero si das patadas, ahí sí que se cumple siempre que recibes patadas. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Nosotros ya hemos recibido el amor que es de Dios por Cristo. Quiero hacer las cosas por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo, cumplir mi deber, ayudar al que sufre por Cristo. Así evangelizo y de esa forma además contagio, comunico. Ese otro que se ha sentido querido, que ha sido amable, que he sido amable con él,
que simplemente le he puesto una sonrisa en lugar de una mala cara, pues está más predispuesto a poner él también una sonrisa, a ser una persona que cumple con su deber. Y de esa forma, también los demás, sorprendidos como los paganos, dirán: ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Puedes robar y no robas. Puedes engañar a tu mujer y nadie se entera que estamos de viaje y no lo haces. ¿Pero por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces esto? Porque yo soy cristiano. Y dirán: mirad cómo se aman. Que así sea.